un video corto sobre las enfermedades del glicógeno. Muy resumido, tenemos que la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, después de glucosa 6-fosfato a 1-fosfato, y por la acción de la glicógeno sintasa y las enzimas branching, que son las que van a formar las ramas, forman la molécula madura de glicógeno. Y la forma inversa sería la glicógeno fosforilasa y la debranching, que van a pasar a glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, finalmente glucosa y sangre. Entonces la primera es la tipo 1, que es la enfermedad de von Gerke o von Gerke. Y el problema de esto es que no tenemos la enzima glucosa 6-fosfatasa. Entonces vamos al diagrama. El problema entonces es que no tenemos la enzima glucosa 6-fosfatasa. Acordarse que la glucosa, para poder salir de la célula, tiene que liberarse este fosfato, y al tener esta enzima defectuosa se va a acumular glucosa 6-fosfato en la célula. ¿Y qué es lo típico que hacen estos pacientes? Hacen por un lado hipoglicemia severa y por otro lado les aumenta el lactato, porque al aumentar la glucosa 6-fosfato se va a ir a otro circuito, la glucosa 6-fosfato piruvato y finalmente lactato. Y esta es la típica foto de un paciente con un von Gerke y que tiene esta hepatomegalia que es extraordinariamente grande. Y cuando nacen estos pacientes, característico es una hipoglicemia severa. Segunda enfermedad, tipo 2, que es de Pompe, que hicieron una película con Harrison Ford hace poco. Y el problema acá no es una enzima del ciclo del glicógeno a glucosa, sino que es una enzima en el lisosoma, que es la alfa-1,4-glucosilasa. Entonces la célula empieza a acumularse de sustratos que deberían ser disueltos por esta enzima, y lo que más ataca esta enfermedad es el corazón y el músculo estriado, y estos pacientes hacen falla cardíaca. Una mnemotecnia que yo uso para acordarme que Pompe es lisosoma es el grupo de música Police. Clásica foto, esta es una radiografía de un paciente con un Pompe que tiene la mega cardiomegalia. El tercer tipo es la enfermedad de Cori, y el cuarto es la enfermedad de Andersen. Las pongo juntas porque la mnemotecnia para acordarse cuál es la enzima mala es el ABCD, donde y A, Anderson, B, branching, C, Cori, D, debranching. Y que esto de branching y debranching vamos a subir al esquema. Entonces, cuando tenemos las glucosas para formar glicógeno, vamos a unir moléculas de glucosa, más moléculas de glucosa, más moléculas de glucosa eternamente. Y estas uniones se hacen carbono 1, carbono 4, 1, 4. Y las ramas se crean con glucosa más glucosa y después glucosa. Y esta unión entre la columna vertebral y la rama es entre 1 y 6. Y acá después siguen 1, 4 eternamente. Entonces, en Cori, acordándose del ABCD, la enzima que está mala es la debranching, o sea, esta enzima. Por lo tanto, no podemos pasar de glicógeno a glucosa 1-fosfato, y estos pacientes clásicamente van a tener formas de glicógeno que van a tener atachados una molécula de glucosa, porque es esa unión entre el 1 y 6 la que no pueden romper. Acá está esquemático, tenemos la molécula de glicógeno, la columna vertebral y su primera rama. Entonces, entre glucosa y glucosa la unión es 1,4, entre la columna vertebral y la rama la unión es 1,6, y ellos no tienen entonces la debranching y terminan con este tipo de forma de glicógeno. Y lo más característico de estos pacientes es una gran hepatomegalia. Y hacen un poco de hipoglicemia, pero esta es una hipoglicemia leve. Por otro lado, la tipo 4, ABCD, tendrían mala la branching. O sea, esta es la enzima que no funcionan, por lo tanto no pueden pasar de glucosa 1-fosfato a glicógeno, porque no puede, y finalmente terminan con glicógenos que son glicógenos lineales, no pueden formar las ramas. Estos pacientes generalmente hacen cirrosis y muerte. Finalmente tenemos el tipo 5, que es la de McArdle, y la tipo 6, que es la de Hers. Y pongo las dos porque acá
La enzima que está defectuosa es la misma enzima pero en distintas locaciones. La enzima defectuosa es la glicógeno fosforilasa, la que convierte el glicógeno a glucosa 1-fosfato con ayuda de la debranching. Y la mnemotecnia acá es McArdle, que parte con M, tiene mala esta en el músculo, y Hers, que parte con H, tiene mala esta en el hígado. Y si nos vamos al diagrama, estos pacientes tienen mala esta enzima. Si la tenemos mala en el músculo, empiezan a hacer ejercicio, no tienen suficiente energía, matan músculo, mioglobinuria. Pero la función de esta enzima en el hígado es normal, por lo tanto no tienen hipoglicemia. El otro lado, si es que la glicógeno fosforilasa está mala en el hígado, que esta es la enfermedad de Hers, estos pacientes van a acumular glicógeno, por lo tanto van a hacer una gran hepatomegalia, pero a diferencia del von Gerke, por ejemplo, no hacen tanta hipoglicemia, la hipoglicemia es más bien leve. Y la explicación de esto es porque la forma de obtener glucosa, podemos destruir el glicógeno o formar con la gluconeogénesis. Ambos caminos van a desembocar en lo mismo, que es la glucosa 6-fosfato, y esta va a pasar finalmente a glucosa. Si nos acordamos entonces, la enfermedad de Hers, el problema está en el paso de glucógeno a glucosa 1-fosfato y posteriormente a glucosa 6-fosfato, por lo tanto acá es el problema, pero sigue existiendo un camino de glicógeno y sigue existiendo la llegada por esta vía, por lo tanto si esta vía sigue funcionando van a seguir produciendo glucosa. Por otra parte, la enfermedad de von Gerke, el problema está en la enzima que convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa, que es la glucosa 6-fosfatasa, por lo tanto este paso es el que no pueden hacer y es por eso que hacen hipoglicemia ultra severa.